Primera a los Corintios, por favor. Primera a los Corintios. Primera a los Corintios. Primera a los Corintios, capítulo 1, por favor. Creo que aunque hace calor, de alguna manera sí circula un poquito el aire. Se siente un poquito, ¿verdad? Ok. Disculpen, hermanos, que batallamos un poquito con el calor en este lugar. Y también la idea es poder tener un buen tiempo de servicio y hacerlo ágil. También la idea es poder no tenerle aquí por 1 hora y media. Yo sé que a usted le gustaría que predique 1 hora y media, ¿verdad? Ah, ok. No los noto muy convencidos, hermanos. Pero al mismo tiempo yo sé que hace calor, entonces sí pretendo predicar un poquito más corto, hermanos, pero que usted se lleve algo de la palabra de Dios en su corazón. Yo creo que Dios nos habla a nuestra vida y nos muestra cosas nuevas. Y yo le agradezco a Dios porque Él me ha enseñado algunas cosas nuevas de su palabra. Entonces espero que Dios esté con nosotros en este tiempo de predicación. Vamos a orar a nuestro Dios. Vamos a pedirle a Dios que nos bendiga en este tema que vamos a hablar. Vamos a hablar del crecimiento de nuestra fe. Vamos a orar. Señor, te queremos poner en tus manos este momento donde se habrá de exponer la predicación, el tema de tu palabra. Te ruego que tú, tu Espíritu Santo, lo uses para hablarnos al corazón, que tu palabra pueda ser expuesta claramente, y también, Padre, que el calor no sea algo que nos desvíe la concentración o el corazón de pensar en ti y pensar en tu palabra. Te ruego que tu palabra pueda ayudarnos en nuestra vida, Señor. Mis hermanos vienen aquí porque ellos anhelan escuchar de ti, y yo te ruego, Padre, que tú uses a este predicador para que sea la voz que tú uses para hablarnos a nuestra vida, Señor. Permítenos tener un buen tiempo y que pueda ser de tremenda bendición para nosotros, que tu Espíritu Santo aplique de manera muy personal, muy poderosa tu palabra a nuestras vidas. Te lo ruego, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Miren, hermanos, Dios está interesado en que usted crezca en su fe. A Dios le atraen las personas que usan de fe. Es más, entre más fe tenemos, más Dios se siente atraído a nosotros. Cada vez que usted se acerca a Dios necesita fe. De hecho, la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y luego dice la Biblia que porque es necesario que el que se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, la palabra de Dios dice que usted y yo necesitamos fe para cualquier cosa que tenga que ver con Dios. Por eso es que el hecho de que nosotros no usamos alguna escultura o alguna imagen nos hace tener más fe, porque usted no tiene algo visible a lo cual orar, simplemente usa con fe su corazón, su oración, y le pide a Dios que le ayude. Ahora, la idea de crecer, hermanos, es algo muy especial en el Nuevo Testamento. Se habla mucho de la idea de crecer en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, hermanos, se habla de la palabra crecer, del verbo crecer, en torno a las flores, a las plantas. El Señor Jesús dijo que los lirios crecen. Entonces, así como una plantita es normal que crezca, ¿sí o no? Especialmente si es hierba mala, ¿verdad? Esa crece de todos modos, aunque
no haya sol, no haya lluvia, crece esa hierba mala, ¿verdad? Entonces las plantas vivas crecen, las muertas no crecen. Ahora, los infantes también se habla de crecimiento. Es normal que un niño crezca. De hecho, la palabra o el verbo crecer se usa en relación a nuestro Señor Jesucristo. Siendo Dios fue encarnado y siendo encarnado dice la Biblia que el niño crecía en estatura, crecía en grasa delante de Dios y de los hombres, en conocimiento también. Entonces los niños crecen físicamente. Por eso es que primero pesan 3 kilos, luego pesan 5 kilos, luego 20 kilos, y poco a poco hasta que uno pesa más de lo que ya quisiera, ¿verdad? Entonces hay crecimiento. También la Biblia usa la palabra crecer en torno a las multitudes. Una multitud crece. La Biblia dice que el pueblo de Israel creció en número en su estancia en Egipto. Usted ha estado en un evento tal vez donde se congrega mucha gente. Me acuerdo hace tiempo, por donde yo vivo, teníamos que asistir a una junta o una reunión, y en el palacio ahí de Chalco empezaron a llegar de 20 en 20 en 20, y cuando ya menos vi ya había cientos ahí. Y esa es la idea, crece, se multiplica. Y también, hermanos, el verbo crecer se usa en torno a la fe interior de una persona. Ahora, ahí es donde quiero hablar en esta mañana, el crecimiento de nuestra fe. El crecimiento de la fe debería de ser algo natural, hermanos. Las plantas están vivas y crecen. Los niños están sanos y crecen. De la misma manera, la fe, cuando es una fe sana, debería de crecer, hermanos. ¿Cómo está su fe de crecida? ¿Qué tan crecida está su fe? O déjeme preguntarlo de otra forma. ¿En qué área usted cree que necesita más fe? Porque Dios espera que usted y yo crezcamos en la fe. Ahora, en 1 Corintios capítulo 3, Pablo está hablando a la iglesia en Corinto y les habla del crecimiento espiritual. Quiero que vean del versículo 1 al versículo 8, y quiero que vea que el tema de este capítulo es el crecimiento espiritual, el crecimiento de la fe. Dice la Biblia: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Fíjese la expresión, niños en Cristo. Ahí habla de crecimiento espiritual. Luego dice: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Y luego vean lo que dice el versículo 5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Y luego quiero que vean el versículo 6, tan pequeñito, 1 Corintios 3:6, pero quiero que note lo que dice este texto. Yo planté, dice Pablo, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Quiero que vean el versículo 6 nuevamente. Y está hablando de crecimiento, pero no habla de crecimiento de una planta, aunque usa la palabra plantar, ¿no? Y regar. Está hablando de la fe de los cristianos. Y Pablo dice ahí: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. El crecimiento lo ha dado Dios. Dios quiere dar crecimiento en tu vida espiritual. Él quiere ver crecimiento en tu vida espiritual. Ahora, quiero que veamos algunas ideas que yo veo en este texto.
Fíjense lo que dice primero ahí. Yo planté. El crecimiento en la fe inicia con ser plantado. ¿Está conmigo? Pablo llegó a la ciudad de Corinto. Esto lo narra Hechos capítulo 18. No vaya para allá, pero lo narra cuando llega a la ciudad de Corinto por primera vez el apóstol Pablo. Y Pablo visita esta ciudad, establece la iglesia en Corinto, en Hechos 18, empezando a juntarse con gente. Por ejemplo, encuentra un matrimonio. Aquila y a Priscila se dedicaban al mismo oficio de hacer tiendas de campaña y pues ya resulta que también conocían un poco de las cosas de Dios, los encamina y luego ya más tarde conoce a otro hombre, Justo se llama, y también lo jala, les habla de Cristo, otro hombre llamado Crispo, y entonces Pablo empieza a plantar la semilla de la palabra de Dios y empieza a hablarles del Señor Jesucristo a la ciudad. Pablo pasó 1 año 6 meses plantando la semilla, el mensaje de salvación. Hechos 18:8 dice algo de esto, dice: y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces aquí Pablo está diciendo: yo empecé la iglesia a Corinto, es lo que le está diciendo a ellos, yo planté. Yo hice la primera labor cuando no había iglesia, no había gente salva. Yo fui y les hablé de Cristo. Ahora quizás no era una iglesia muy grande la iglesia de Corinto, pero era una iglesia del Señor y era una iglesia que tenía muchos problemas, porque si usted ha leído el libro de Corintios, primera y segunda carta, había muchos problemas en la iglesia y además había mucha inmoralidad sexual en esa zona, en la iglesia de Corinto y en la ciudad de Corinto había problemas de esta índole de inmoralidad. Entonces había muchos problemas, pues. Entonces Pablo les habla y le dice: yo planté. Porque primero se necesita que se plante la semilla de la palabra de Dios. El crecimiento de la fe tiene un inicio. ¿Está conmigo? Y ese inicio es que cuando conocemos a Jesucristo por primera vez como Salvador personal. Usted no debe olvidar el inicio de su fe. No sé si usted tuvo un inicio, pero la fe verdadera tiene un inicio. Por eso Pablo aquí dijo: yo planté. Yo me acuerdo, hermanos, el día que la fe fue plantada en mi corazón. Era un niño, 10 años, y el pastor Alejandro Moreno, él se sentó conmigo, me explicó del Señor Jesucristo, y ese día yo recibí al Señor Jesucristo. Ese día nació la fe en mi corazón, ¿de acuerdo? Ahora, para que crezca tu fe necesita ser plantada. Muchas veces, hermanos, no ponemos atención a esto, y ocurren errores en la iglesia. Por ejemplo, usted le puede decir a todo el mundo: buenos días, hermano, buenos días, hermana, y usted ni siquiera sabe si esa persona es salva. A mí una de las cosas que no me gustan cuando voy a una librería cristiana es que me dicen: buenos días, hermano. Tendrá suerte que sea su hermano. Pero lo que yo me pongo a preguntar es: ¿cómo sabe si soy hermano? ¿Qué tal si yo nada más soy una persona que salió del metro y pues por curiosidad me metí ahí y ya me están diciendo hermano? Y eso es un error. No todas las personas que van a una iglesia son hermanos en Cristo. Ahora, usted debe de entenderlo, porque luego dice: es que una persona de la iglesia me hizo una grosería. A lo mejor ni salva es la persona. ¿Está conmigo? Y no se da cuenta usted y dice: no, y así son todos los de la iglesia. A lo mejor ni salva es la persona. Muchas veces las personas vienen a la iglesia y no crecen espiritualmente, en primer lugar porque no son salvas. Una persona que no es salva, que no fue plantada a la fe, no puede crecer. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo esto? Usted mismo tiene que pensar en su propia vida. Usted sabe si realmente ha sido plantada la fe en usted. Usted debe de saber, usted debe de acordarse el día que usted recibió a Jesucristo y debe de recordarlo con mucho cariño en su corazón, porque si usted no se acuerda, tal vez ni salvo es. Me acuerdo mi hermano Samuel, hace unos años habló conmigo y me dijo: es que la familia me dice que yo recibí a Cristo cuando yo tenía 3 años. Me dice mi familia, me dicen mis papás, pero yo no me acuerdo. Fíjense, yo no me acuerdo. Y él era un hijo de pastor y él estuvo años en la iglesia, es de cuna cristiana, le llamamos, ¿verdad?
Y él me dijo, pero es que yo no me acuerdo y tengo dudas de mi salvación. Le dije, mira, si tú no te acuerdas del día que tú recibiste a Cristo, es que pues realmente no fuiste salvo. No fue algo memorable. Cuando tú te acuerdas del día que fuiste salvo, es porque tomaste una decisión, ¿sí o no? Entonces, de la misma manera, la forma en que tu fe va a crecer debe de iniciar con el día que tú recibiste a Jesucristo. ¿Por qué muchas veces la gente no crece espiritualmente? Porque ni salvos son, hermano. ¿Está conmigo? Entonces, si usted siente que no ha crecido nunca en nada, cheque, a lo mejor no es salva, no es salvo. ¿Ok? Ahora, cuando una persona no es salva, puede leer la Biblia, pero no la va a entender. Algo que a mí me impacta es que la palabra de Dios, primeramente ahí en 1 Corintios, nada más vaya atrás, vea el versículo, capítulo 2, versículo 14. Dice, pero el hombre natural que no ha recibido a Cristo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Cuando una persona lee la Biblia, porque va a la iglesia y lee la Biblia y no la entiende, y no la entiende, y no la entiende, tal vez es porque ni siquiera es salvo. Porque para que uno discierna las cosas espirituales necesita haber recibido a Cristo y recibir al Espíritu Santo, que es el mismo momento. Entonces, chéquelo. Si usted lee la Biblia y nunca la entiende, aguas, a lo mejor necesita realmente recibir a Cristo. Y otra cosa más, nuestros hijos necesitan recibir a Cristo. Muchas veces como papá decimos, es que no se porta bien, pastor, es que es bien rebelde. La razón por la cual muchos hijos no mejoran su conducta es porque no son salvos. ¿Está conmigo? Hay algo muy interesante. Usted, si tiene hijos, tiene que luchar y orar hasta tener la certeza de que son realmente salvos. Porque si no son salvos, no van a poder tener una buena conducta. Sus hijos van a ser rebeldes y no se sorprendan. Sus nietos van a ser rebeldes y no se sorprendan. Porque sin Cristo somos pecadores sin causa, sin manera y sin remedio también, sin manera de arreglarlo. Recuerdo una vez un pastor contaba acerca de sus hijos. Y él decía que él tenía 3 hijas y una de sus hijas era bien rebelde, bien fuerte de carácter, bien complicada. Y nunca se me va a olvidar, él cuando hablaba de su familia, él decía, pero cuando recibió a Cristo, empezó a cambiar. Entonces, muchas veces usted quiere que sus hijos sean obedientes, que sean buenos muchachos, y discúlpenme, pero sus hijos no van a ser buenos muchachos sin Cristo en el corazón. ¿Están conmigo? Lo único que hay en el corazón del hombre es pecado. Lo único que hay en el corazón de nuestros hijos es rebeldía y pecado. El corazón es perverso. Y sus hijos necesitan a Jesucristo como su Salvador personal. Sus nietos necesitan a Jesucristo. Por eso es que luego nos frustramos en la casa. Y ese no entiende. Es que a lo mejor ni salva es. A lo mejor ni salvo es. Si usted tiene hijos chiquitos, no se puede morir usted hasta que esté con la certeza de que sus hijos realmente son salvos. Pídale a Dios vida. Pídale a Dios que le ayude hasta que usted tenga la certeza de que sus hijos son salvos, de que sus nietos han encontrado a Jesucristo. Porque para que cambien, para que mejoren, necesitan a Cristo en su vida. Ahora, otra cosa más, la fe puede falsificarse. ¿Sabe usted? La fe puede pretenderse. Es posible que entre nosotros haya gente que pretenda ser cristiano y no lo es. Pretende ser salvo y no lo es. Así que tenga usted cuidado. Ahora, no significa que usted va a ser policía de la fe y ver a ver, el pastor dijo que algunos de los hermanos no son cristianos. A ver qué. Yo creo que ese hermano no es salvo. Yo creo que ese hermano no es salvo. No. Usted tiene que pensar en usted mismo. Yo me acuerdo hace muchos años, hacíamos muchos campamentos y me tocaba predicar en muchos campamentos y me tocaba traducir en muchos campamentos. Y en una ocasión, tal vez hace unos 10 años, le predicaba a un pastor, algunos recuerdan, pastor Jimmy Pack, tremendo predicador. Y me acuerdo hace muchos años, pues campamento, 300 jóvenes, ahí todo el mundo, y pastor Jimmy predicaba, pero con todo.
y yo le traducía, entonces yo estaba ahí con él. Al terminar uno de esos mensajes, en una noche, nos sentamos en el comedor del campamento y estábamos comiendo. Y vino un muchacho, un jovencito, 16, 17 años, no sé. Y se acercó a nosotros y me dijo a mí, ¿puedo hablar con el pastor? Y ya le dije al pastor Jimmy, dice que si puedo platicar contigo. Estábamos comiendo, pero me dijo, ¿puedo platicar con ustedes? Y le dijo el pastor Jimmy, sí, cómo no, siéntate. Y ya se sentó. Y él dijo algo que me impactó muchísimo. Él dijo, y empezó a llorar, yo sé que no soy salvo. Todo el mundo piensa que soy salvo, pero yo sé que no soy salvo. Yo sé qué se tiene que hacer para ser salvo. Yo sé cómo hablan los cristianos. Yo sé cómo se conducen los cristianos. Y todos los jóvenes de mi iglesia piensan que yo soy salvo, porque hablo como cristiano, me comporto como cristiano. Pero yo sé, yo me di cuenta, y nadie sabe esto, pero yo sé que no soy salvo. Pero quiero ser salvo. Fíjense, años estando en la iglesia y no era salvo, pero sabía pretender muy bien. Y entonces pastor Jimmy le dijo, ¿qué necesitas hacer para ser salvo? Y le dijo el evangelio, necesito arrepentirme de mi pecado, pedirle que me perdone y que entre, y ser salvo, confiar en él, que él murió por mí. Todo. Se sabía el evangelio, pero no era salvo. El pastor Jimmy le dijo, bueno, si tú ya sabes qué hacer y quieres ser salvo y no eres salvo, ¿por qué no decides ser salvo y confías en el Señor ahorita aquí en mi comunidad? Sí, pastor. Con lágrimas en sus ojos le pedía perdón a Dios. Pero fíjense, es posible pretender que eres salvo y no lo eres. Es el peor error que puedes cometer en tu vida. Si el Señor te llama a su presencia, tú vas a ser condenado al pecado, por el pecado que tienes, y tu destino es el fuego eterno. Así dice la Biblia. No te lo deseo, pero así está en la Biblia. Entonces, por eso todos debemos asegurarnos de que estamos en la fe. Por eso Pablo dice, yo planté. La semilla de la fe necesita ser plantada en nuestro corazón. Por eso usted necesita acordarse el día que usted fue salvo. ¿Está conmigo? El día que usted le dijo a Cristo, perdóname, entra a mi corazón. Y usted, si de verdad es salvo, debe haber ciertos cambios en su vida que usted pueda decir, sí cambié. Si usted no tiene ningún cambio, posiblemente no es salvo. No estoy diciendo que tenga una vida perfecta, no me malentienda, pero usted debe de ser capaz, o la gente debe de ser capaz de ver los cambios en usted. Porque si no hay cambios en usted, posiblemente no es salvo. Y mi pregunta para usted es si usted realmente ha recibido a Cristo sincera y claramente. Pablo, cuando habló acerca de la fe, él dijo, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces la idea es la fe en el corazón. Ahora, yo puedo ver los vestidos de corbata, yo los puedo ver vestidos con vestido, se ven bien elegantes, bien bonitos, algunos hasta se bañaron, pero ¿sabe una cosa? Yo no puedo ver el corazón, solo el Señor. Y cuando hay verdadera fe en nuestro corazón, esa fe debe de crecer, hermanos. Y si usted no está seguro de lo que estoy diciendo, arréglese con el Señor esta mañana, porque usted necesita sincera fe en Jesucristo como su Salvador personal. Entonces, ¿cómo se crece en la fe? La fe tiene un inicio. La fe debe de ser plantada un día, un momento en su vida. Pero hay algo más, hermanos. Para que crezca tu fe, Dios usa el riego espiritual a través de personas, ¿sí o no? No nada más dice Pablo, yo sembré, yo planté, dice él. Luego dice, Apolos regó. Pablo dice que él plantó y luego Apolos regó. ¿Qué significa esto? Mire, Apolos era un tremendo predicador. La Biblia dice que él era poderoso en las escrituras. Y
Sin embargo, no sabía muy bien de Jesucristo. Y luego se encuentra con una pareja, ¿se acuerdan? Aquila y Priscila, le hablan más exactamente de Cristo, comprende, es salvo, y luego empieza a ser un cristiano bien fervoroso, buen predicador, y empieza a hablar de las cosas de Dios. Y entonces él llega a la ciudad de Corinto, y ya estaba la iglesia de Corinto establecida por Pablo. Pero ahora dice la Biblia, Apolos regó. O sea, Apolos ayudó a la gente a crecer en su fe. ¿Están conmigo? Ahora, quiero que usted piense en esto. Apolos regó. Significa que la fe sincera necesita ser regada para que pueda crecer más. Por eso yo le decía que usted no debe de estar satisfecho con la fe que ya tiene. Usted debe de entender que el Señor quiere que su fe crezca más, hermana, crezca más, hermano. Y Dios usa gente en tu vida para regar tu fe. A veces no nos damos cuenta, pero Dios usa gente para regar tu fe. Por ejemplo, la gente que te exhorta en la iglesia. ¿Alguna vez alguien te ha exhortado en la iglesia? Que alguien de la iglesia, tal vez alguien de más tiempo en la iglesia, o quien te ganó para Cristo, o tu discipulador, o un creyente maduro se te acerca y te dice: ¿por qué traes así el pelo? O yo qué sé, ¿no? Oye, supongamos que te sale una palabrota, ¿verdad? Y te dice: oye, ya no hables así. O mira, te recomiendo que pides a Dios que te ayude a cambiar tu manera de hablar, o tu manera de hacer las cosas, o tiene un temperamento indomable y le dice: oye, ora por tu enojo, ora por... Y nos exhortan. Esas personas Dios las está usando para hacer crecer nuestra fe. Los que son jóvenes tienen a sus padres. Dios usa a tus padres para hacer crecer tu fe. Uno debería estar, especialmente si tiene padres cristianos, uno debería estar atento a lo que nuestros padres nos dicen, porque los padres nos ayudan a crecer en nuestra fe. Deberíamos, como padres, ayudar a nuestros hijos a crecer en la fe. Entonces los padres, por eso los papás dicen: no, tú dices que quieres servir a Dios, pero no sabes ni tender tu cama. Y a lo mejor te regaño, pero es cierto. Oye, te sientes súper predicador y súper espiritual, pero no sabes hacer tu cama. Entonces te dicen: oye, cambia esto, oye, cambia esto, oye, cámbialo. Tus padres Dios los va a usar para ayudarte a madurar en la fe. Tu pastor te va a ayudar también. Algo que yo tengo en mi corazón, hermanos, es ayudar a cada persona de la iglesia a madurar en su fe. Entonces lo que yo trato de hacer es analizar su vida, pensar y ver cómo actúa usted, cómo habla, qué piensa, qué dice, cómo reacciona cuando hay un problema. Porque yo quiero evaluar, no porque lo quiero criticar, yo quiero saber cómo es su fe. Porque si yo entiendo cómo es su fe, puedo ver los aciertos de su fe, pero también las carencias de su fe. Y en las carencias de su fe, ahí le quiero ayudar. La verdad, a mí no me gusta llamarle la atención a nadie, pero cuando yo le hago una observación en mi casa, o en persona, o aquí en la iglesia, pero a solas, y yo le digo: hermana, tenga cuidado, o yo le voy a visitar, o yo le llamo y le digo: hermano, estoy orando por usted, hermana, estoy orando por usted. Es porque yo observo una carencia. No estoy diciendo que usted esté en pecado, estoy diciendo que tiene una carencia su fe. ¿Sí está conmigo? Todos tenemos carencias en nuestra fe. Y por eso es que el pastor riega, a veces la riega, pero riega constantemente. Por eso es que se predica la palabra de Dios cada domingo, porque a través de la predicación es un sacro momento, hermanos, donde Dios nos enfrenta con su palabra para que uno se dé cuenta de cómo mejorar en su fe. Dios usa a tu pareja también. No nos gusta cuando nuestra pareja nos dice que algo que no le gusta, ¿verdad? No nos gusta. Hay gente que nunca se equivoca, ¿no? Que nunca, mi esposa nunca me dice que cambie. No, mi esposo nunca me dice que cambie. Y no es así, solamente que uno no está dispuesto a escuchar. Pero a veces hay cambios que uno necesita hacer en su vida. Y no se da cuenta, bueno, pero el cambio que usted haga tiene que ver con lo que su pareja le diga. Porque su pareja le conoce mejor que todos los demás.
Entonces su pareja le va a ayudar. Por eso una persona que quiere crecer espiritualmente en su fe tiene que darse cuenta que lo que su pareja le dice es importante. Le va a molestar, pero es los comentarios de tu pareja, aún los que sean hechos en mala forma, debes de guardarlos en tu corazón, porque posiblemente haya algo que puedas hacer para crecer. ¿Estamos bien? Por eso piensen lo que Pablo está diciendo. Pablo dice: Dios usa gente para la fe de los corintios. Yo planté, Apolos regó, y así hay gente. De hecho, si usted analiza la primera carta de los Corintios, ellos tuvieron el privilegio de conocer a varios hombres de Dios. Por eso es que hasta hicieron grupitos, ¿no? Unos con Pablo, otros con Pedro, otros con Apolos, y otros decían que yo soy de Cristo, ¿verdad? Y se sentían muy espirituales. Pero hermanos, Dios usa a personas en tu vida, quiero que lo entiendan, para ayudarte a crecer en tu fe, ayudarte a crecer en Cristo. ¿Sabías que la gente problemática, Dios la usa en tu vida? ¿Usted no cree que Dios puede alejarle a toda la gente problemática de tu vida y llevárselos con el viento, ¿no? Pero no lo hace. Dios permite esa persona molesta en tu vida, y lo permite a propósito para que tu fe crezca. Voy a poner un ejemplo. Yo cuando pensaba en esto, como a veces la gente molesta, Dios la usa para nuestro bien. Yo pensaba hace muchos años, cuando estaba empezando la iglesia, una persona, un joven de la iglesia dijo que me iba a hacer daño. Y pues una especie de amenaza, pues. Y yo pues me preocupé, yo oré mucho y le pedí a Dios que me protegiera. Estaba leyendo el Salmo 3 cada rato, orando: Dios, sé mi escudo, porque yo había decidido, yo no me puedo pelear a golpes con una persona de la iglesia. Entonces yo decidí: Señor, si esa persona me quiere pegar, yo no voy a dejar pegar. Pero nadie de nosotros quiere dejarse pegar. Entonces yo estaba orando: Señor, protégeme, y toda la semana estaba orando: protégeme, porque yo sentía que en cualquier momento iba a buscarme y no quería ni hacerme de palabras con esa persona, y pues si me iba a pegar, pues no. Y entonces yo me sentí muy estresado, muy ansioso, muy preocupado, y no lograba, hermanos, no lograba yo ver el final del camino. Ya han pasado muchos años de eso, y ahora le agradezco a Dios por esa persona, porque a través de esa experiencia Dios me enseñó a confiar en Él. Dios me enseñó que Él es mi escudo de esa persona. Es lo que Dios me enseñó. Esa persona ya se fue de la iglesia, está en otros lugares, pero yo me quedé con algo. Dios usó a esa persona de manera indeseable, a la fuerza, para hacer crecer mi fe. ¿Está conmigo? Entonces a mí me hizo pensar eso, que no siempre las personas que Dios pone en tu vida, tú vas a decir: qué bendiciones la hermana, qué bendiciones esta persona. Pero Dios lo permite. Dios permite situaciones en tu vida para hacerte crecer en tu fe. Aún la vieja chismosa de tu vecino. ¿Qué siente cuando usted tiene ahí a la vecina y habla de usted? ¿Cómo se siente? ¿Molesto, sí o no? Nos duele, nos molesta. Uno ya quiere irle a tocar y reclamarle a la persona: ¿qué pasa, señora? Y si me va a decir algo, dígamelo de frente. Y nos molesta. Pero eso nos obliga a orar y decir: Señor, ayúdame, no aguanto ver esa mujer, ¿no? Y uno no se da cuenta que Dios permite esas personas incómodas en tu vida para hacer crecer. ¿Está conmigo? Y por eso usted tiene que darse cuenta. Dios usa a muchos Apolos en tu vida. Hasta tu suegra Dios la va a usar. Oh, sí. Te va a ayudar a tener paciencia. Dios usa a las personas para enseñarte algo. No que las personas te van a enseñar, no necesariamente las personas te van a enseñar, pero Dios te pone a esas personas cerquita para pulirte.
A lo mejor tu jefe no lo aguantas, hermano. A lo mejor es un lépero, es un grosero, es un abusivo, es un negrero, no sé cómo le llamamos. A lo mejor tienes un cliente que te debe y te debe y te debe y lo quieres ahorcar, lo quieres agarrar del pescuezo. Dios te permite esas personas en tu vida porque quiere trabajar en ti. ¿Está conmigo? Por eso, hermanos, quiero que usted se dé cuenta, no se resista a los Apolos en su vida. Aprende que Dios lo puso en tu vida para que aprendas algo que Dios te quiere enseñar a través de esa persona. ¿Está conmigo? Y un cristiano siempre debe de pensar qué cosas o qué personas Dios las usa para tus pruebas. Mira, y para tu aprendizaje. Hasta las pruebas que Dios te permite, las permite para tu beneficio. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Sí o no? Pero a veces, hermanos, el cristiano recibe una prueba y se queja. ¿Por qué me dio esta enfermedad? ¿Por qué me permite eso, Señor? ¿Por qué me asaltaron? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa el otro? Y uno no se da cuenta que Dios permite Apolos en tu vida. Si usted lo han asaltado, posiblemente ese Apolos estuvo ahí. Fue indeseable, pero ese Apolos estuvo ahí y algo te pudo haber enseñado. Algo te pudo haber mostrado. Hermano, déjame decir esto con mucho cuidado. Dios va a permitir gente que te lastime. Y va a ser voluntad de Dios que la gente te lastime. Porque esa va a ser la única manera de aprender a perdonar. Y eso hace crecer. ¿Está conmigo o no? Ahora, no le estoy diciendo que le va a gustar. No le estoy diciendo que nos va a gustar. Estoy diciendo que un cristiano tiene que aprender a perdonar. Es lo que viene a la Biblia, ¿no? Pero ¿cómo vas a perdonar si nadie te llega? ¿Ves lo difícil? Por eso a veces Dios permite que gente te lastime. No porque Dios sea cruel, no porque Dios quiera verte sufrir. Dios permite las cosas para que tu fe crezca. ¿Está conmigo? Ahorita no lo vas a entender, pero años después vas a darle gracias a Dios, porque aprendiste que es perdonar a través de una situación indeseable. ¿Está conmigo? No estoy diciendo que Dios te mandó a esa persona, no. No estoy diciendo que Dios se goza en que te lastima, no. Estoy diciendo que Dios permite que gente te lleve, porque a veces va a ser la única manera en que tú comprendas la necesidad de ser perdonador. Porque la Biblia nos enseña a perdonar. Yo, a ver, sí, pero es difícil. Dios usa a la gente que te lleve para mostrarte la necesidad del perdón. Es difícil entender eso. No lo vamos a entender en el presente, lo vamos a entender después. Por eso yo le decía a esta persona, yo lo cuento personal, pero yo no lo entendí en algunos años. Tal vez los primeros 2 o 3 años fue muy difícil. Y luego que Dios me permite encontrarme en la calle, porque pude saludar. Pero hermanos, Dios permite a los Apolos en tu vida. Algunos son deseables, algunos no son deseables. Es bonito cuando Dios usa a alguna persona para hacerte de bendición, crecer en tu fe. A veces es bonito, a veces no es bonito. Algunos Apolos no los quieres en tu vida, pero Dios los permite para mostrarte, para llamarte la atención. ¿O qué esposo te dice tu esposa? No, es que tú tienes que cambiar esto. Y mi esposa me ha llegado a decir, tú tienes que cambiar esto. Y yo sé que piensa que el pastor es súper espiritual y va a decir, gracias por decirme que cambiar mi esposa. Pero yo soy igual que usted. Me incomoda que me digan que tengo que cambiar algunas cosas. ¿A usted no? Sí, todos no. Pero usted tiene que quedarse callado y entender que tal vez Dios usa a tu pareja como un Apolos para ayudarte a cambiar algo para que tu fe sea mejor. ¿Está conmigo?
Pero eso es lo que a veces el cristiano no entiende, hermanos, que Dios usa a Apolos en tu vida para crecer tu fe. No se resiste, hermano. Aprenda que Dios quiere que aprenda algo a través de cada circunstancia que Dios le permite, aún las cosas negativas. Ahora hay algo bien interesante, hermanos. Miren, este versículo está muy chiquitín, tiene 3 verbos: plantar, regar y crecer, ¿sí? Ahora, en el caso de la última frase, en el idioma, en el griego nada más es un solo verbo, una palabra, pero en el español lo traduce: el crecimiento lo ha dado. Son 5 palabras para un verbo en griego. Y está bien traducido: incrementar o crecer. Pero hay algo bien interesante acerca de estos 3 verbos, ¿okay? El verbo plantar y el verbo regar, el tiempo en el que están es un tiempo pasado simple. O sea, de que ocurre nada más una vez y ya, ¿okay? Pero cuando dice, hablando de Dios, el crecimiento lo ha dado, ya no es un pasado simple, es un pasado continuo, si me permite la expresión. Entonces, ¿qué está diciendo acá? Miren, no le voy a hablar mucho del idioma original y todo, pero quiero que se quede con esto, porque si hay una diferencia. Está diciendo, en un momento Dios usó a Pablo para plantar. ¿Están conmigo? En otro momento Dios usó a Apolos para regar. Tal vez en otro momento, aunque no dice el pasaje, Dios usó a Pedro para ir a Corinto y predicar y hablar de los hermanos. Y Dios usó en un momento a Pedro para también regar. ¿Están conmigo? Momentitos en el pasado. Pero Dios ha dado el crecimiento continuo a través de toda esta gente. ¿Sí lo que estoy diciendo? Entonces, el día de hoy tal vez hay alguien que se acerca a ti y te dice: oye, yo vi que le hablaste bien a tu esposa. O yo digo: oye, no seas así. O tu esposo te dice: oye, o tu esposa, no le hagas así a la mente. O yo qué sé, ¿no? Entonces, es un momento. Dios usa a una persona en un momento, pero quien está a cargo de continuamente crecerte es el Señor. Entonces me hizo muy interesante a mí, porque yo he pensado en mí, gente ha invertido en mí, hermanos. Ha habido pastores que se me han acercado, pastores que me han aconsejado. En su momento, Pastor Alejandro Moreno plantó. En su momento, Pastor Eric Robles regó en mí. En su momento, Pastor Timoteo Choi regó en mí. En su momento, Pastor Edwin Hogland también regó en mí. En su tiempo, Pastor Kim regó en mí. En su tiempo, Pastor Víctor Castillo regó en mí. En su tiempo, cada pastor hizo su obra, está conmigo. Pero el crecimiento lo ha dado Dios, está conmigo. Yo quiero que usted lo entienda. La gente Dios la usa, pero no pienses en la gente. Todo lo que te ocurre en tu vida, todo tiene que ver con que Dios quiere hacer crecer tu fe. Es lo que tiene que entender, hermano. Yo planté, dice Pablo, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y quiero que usted comprenda eso, que Dios usa a gente en tu vida para regar espiritualmente tu fe. Y mi pregunta es, ¿a quién ha usado últimamente Dios en tu vida? A lo mejor es una persona deseable, a lo mejor te llenó de piedras el buche, como decimos, pero Dios usa a cada persona, las deseables y las indeseables, para crecer. Hermano, si usted le vivieron en el pasado, yo lo lamento, pero le quiero pedir algo. Usted no puede vivir amargado, sin perdonar. Usted necesita aprender a poner sus ojos en Cristo, poner la situación en las manos de Dios, decirle: Señor, dame el perdón en mi corazón para perdonar a esta persona. No estoy diciendo que sea fácil, estoy diciendo que es posible, porque Cristo vive en tu corazón, ¿o no? Pues si Cristo vive en tu corazón, tú puedes perdonar. Ahora, si tú no tienes a Cristo, no, pues sí, está duro perdonar. Hermanos, el perdón no nace de Samuel, el perdón nace de Cristo. ¿Saben conmigo? Eso es lo que uno tiene que pensar, hermanos. Entonces, para crecer, Dios usa el riego espiritual a través de personas. Pero hay algo más, hermanos. La meta de Dios en todo tiempo es que tú crezcas en tu fe. El énfasis del texto, hermanos, no es en las personas, sino en Dios.
Por eso fíjese cómo leímos. El versículo 6, el versículo 7, el énfasis es Dios. Fíjese, el 7 también dice, así que ni el que planta es algo, está hablando de Pablo mismo, y luego dice, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Entonces, hermanos, el énfasis no son los obreros, no es el pastor, no es tu pareja, no es tus papás, no es la vecina, no es el enemigo, no es la persona que te hizo algo. Ese no es el énfasis. Dios permitió todas esas personas para trabajar en ti, pero es Dios quien usa a las personas continuamente para crecerte a ti. ¿Ves lo que estoy diciendo? El énfasis no es la gente, el énfasis es Dios. Ahora, tristemente, hermanos, a veces uno pone sus ojos en la gente a tal grado y la vida cristiana se complica tanto que llega a algo que se llama estancamiento espiritual. Ahora, Dios quiere hacerte crecer en fe, pero es posible que uno se estanque en la fe. Y cuando uno se estanca, hermanos, muchas cosas pasan. ¿Usted ha visto cómo se pone el agua cuando se estanca? Últimamente, mi esposa y yo nos hemos dado cuenta, y mis hijas, cuando pasamos por las lagunas aquí de Valle Hecha, es una pestadera, hermanos. Y es agua estancada años. Y está tan estancada. Imagínense que uno ahí se caiga. Es un agua tan apestosa, tan insalubre, debido al estancamiento. Ahora, hermanos, el estancamiento espiritual puede ocurrirle a usted. Y cuando nos ocurre el estancamiento espiritual, enferma la fe y enferma la vida. Voy a poner un ejemplo. A ti te lastiman y no perdonas porque no se lo merece ese cochino, ese perverso, esa mujer. Nunca la voy a perdonar. Ok. Pero aquí en la fe uno se amarga. Mire, una persona se vive y dice, ya no voy a ir a ninguna iglesia, todas son iguales, la gente es una hipócrita, me lastimaron en una iglesia, un hermano de la iglesia, una hermana de la iglesia me hizo esto, es imperdonable, ya no voy a ir a la iglesia porque todos son iguales. Mi pregunta es, ya no vaya a la iglesia, ¿eso le va a dañar a la persona que le lastimó? ¿A quién le va a dañar? Lo primero que usted puede tomar como decisión es voy a dejar de la iglesia. Porque le va a afectar a usted, no le va a afectar. Mire, muchas veces en consejería, personal con las personas que han sido lastimadas, yo le pido que decir a las personas, hermano, yo le pido que ore así para perdonar a esa persona. Y le voy a decir por qué. Esa persona, la perdone usted o no la perdone, está quitada de la pena de afuera. Pero usted, en ese día, está muriendo. Tiene que poner las cosas en la mano de Dios y dejar así por el día. Porque si se queda esa situación en su corazón se va a estancar, se va a infectar, se va a apestar, se va a enfermar su ser. Yo sé que usted no tuvo la culpa. Yo sé que la persona que viene a mí por un consejo no tuvo la culpa, pero aún así yo tengo el deber de decirle cuál es el remedio. El remedio es perdonar. Hermanos, el creyente que no perdona, ¿cómo termina? Se amargan, no aprende a perdonar. El estancamiento espiritual, hermanos, entonces viene por falta de perdón. El estancamiento espiritual viene por falta de fruto. No tiene fruto. Hermano, hermana, tal vez usted tenga un poco de estancamiento espiritual. Quiero preguntarle, ¿cuándo fue la última vez que usted le habló a una persona de Jesucristo? Usted. ¿Cuándo fue la última vez que usted tuvo un invitado que usted trajo a la iglesia para que escuchara del Señor Jesús? Eso es crecimiento espiritual. El estancamiento espiritual también se ve, hermanos, cuando nos jactamos de las victorias pasadas del ayer, pero ya no están sirviendo a Dios en el presente. Yo he visto mucho eso.
especialmente cuando gente se jacta del pasado. Es que yo hace muchos años era maestro, yo hace muchos años salía a ganar almas, yo hace muchos años tocaba en la orquesta, yo hace muchos años. Pero cuando una persona dice eso, y está estancado y se jacta de las victorias del pasado. No, es que yo cuando era niño, es que yo. Y a mí me parece, hermanos, algo muy peligroso que usted piense en el pasado. No piense en el pasado. Si usted debe de pensar en el pasado, nada más piense en lo bueno que fue Dios en el pasado con usted. ¿Está conmigo? Piense en las victorias que Dios le dio en el pasado, pero no piense en lo que usted hizo en el pasado, porque usted piensa en el pasado si no tiene cosas que hacer en el presente. Eso le pasa a los abuelitos, ¿o no? No, yo cuando tenía 20 años, mijo, no, yo tenía unos músculos así, y yo fui a la guerra de Vietnam, y uno dice, sígame con todo, abuelita, sígame con todo, abuelita. Pero ¿por qué nos cuentan cosas del pasado? Porque el día de hoy ya no trabaja, ya está jubilado, ya no está haciendo nada de su vida, ya no tiene nada que decir de la vida presente, ya no hay nada emocionante en su vida presente, ya no es del pasado. Con una persona que ya no está haciendo nada en el presente y tiene que ir al pasado, porque el pasado sí es emocionante. Pues hermano, hermana, si usted ya está jubilado, o ya hermana ya tiene sus años, es bueno tal vez a veces contar alguna cosa del pasado, pero también digan, pero le pude hablar a mi vecina de Cristo ayer. ¿Qué le estoy diciendo? Pero pude aprender algo nuevo de mi Biblia hoy en la mañana. ¿Está conmigo? Y no vivir estancado espiritualmente. Entonces tenga mucho cuidado con eso. Especialmente, hermanos, el estancamiento espiritual aparece en cristianos de muchos años de conocer a Jesucristo. Ahí entro yo y algunos de ustedes. Si usted tiene años de conocer a Jesucristo, aguas, hermano, en el nombre de Cristo le digo, cuiden de no estancarse. Es que yo llevo en la iglesia 5 años, 10 años, aguas, hermano. Porque puede haber estancamiento espiritual. Y hermanos, el estancamiento espiritual viene en nuestra vida a veces porque no estamos haciendo cambios en nuestra vida. No hay nada que Dios nos está mostrando actualmente que debemos de hacer. Y miren, hermanos, el estancamiento espiritual a veces viene porque no estamos dispuestos a cambiar, no estás dispuesto a incrementar tu tiempo de lectura bíblica, por ejemplo. O mire, si usted viene a un servicio todos los domingos, va a crecer muy poquito. ¿Por qué no toma la decisión? Yo voy a empezar a venir el miércoles o el domingo en la tarde, o voy a venir a ganar almas, o voy a empezar a involucrarme a hacer algo en la iglesia, o voy a intentar de hablar a alguien de Cristo, a mi vecina, voy a, no sé, hablarle al amigo de la infancia, le voy a empezar a textear y le voy a invitar a que salgamos y voy a intentar hablarle de Cristo. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Entonces, no estamos a veces dispuestos a involucrarnos, a aprender, a crecer, a hacer más por nuestro Dios. Y esa es una marca del estancamiento espiritual. Yo le quiero animar a que no tema hacer cambios espirituales. Hermana, hermano, si usted siente que su vida espiritual, su comunión con Dios es muy repetitiva, es muy rutinaria, yo le quiero animar que ore a Dios y le diga, Señor, perdóname, yo no quiero leer mi Biblia de manera rutinaria, siempre es lo mismo, siempre leo mi Biblia y oro y me voy a trabajar, siempre hago lo mismo, pero yo no veo que Dios me esté hablando en mi corazón, yo no veo que Dios me esté tocando mi vida, yo no veo, no estoy emocionado por las cosas de Dios, no estoy avivado en mi fe, no tengo ganas de hacer algo más. El crecimiento espiritual requiere un esfuerzo, hermanos. El crecimiento espiritual debería de ser normal, hermanos, cuando hay hábitos sanos. Entonces, si tenga hábitos, yo creo que debe haber hábitos como la confesión de pecado continua. Si usted continuamente confiesa su pecado, continuamente va a poder crecer. Si usted ora continuamente, usted busca servir continuamente, usted va a crecer espiritualmente. Yo me he dado cuenta que cuando una persona empieza a servir en la iglesia, tiene problemas. Y no es porque sea una mala decisión. Cuando una persona considera servir a Dios,
va a tener problemas. Y yo he visto que cualquier persona que quiere servir a Dios y que se mete, que tiene problemas, esos problemas te forzan a crecer en tu fe. ¿Ves lo que estoy diciendo? Hermano, hermana, tenga hábitos de crecimiento espiritual. Busque leer. La semana pasada un pastor decía que él no le gusta leer, decía, a mí no me gusta leer, pero yo leo 10 libros cristianos al año, hermano. Hay cristianos que no han leído un libro cristiano nunca en su vida. Y yo creo que se pierde de mucho, hermano. Entonces, usted quiere crecer, tome una decisión de cambiar algo. Agarre un libro cristiano, uno de un tema que le guste, un tema que le necesite. Usted necesita mejorar en su matrimonio, lea un libro del matrimonio. Usted quiere aprender cómo estudiar mejor la Biblia, lea un libro que habla acerca de esas cosas de la Biblia. Usted tiene un personaje favorito, el rey David, lea un libro que hable de la vida del rey David. A usted le gustan los misioneros, le gusta la obra misionera, lea una biografía de un gran misionero. Pero hermano, hermana, no se conforme con lo que ya hizo, ese es un grave pecado. Si usted está conforme con lo que Dios ya hizo en su vida, usted está en grande pecado, porque usted está estancada o estancado espiritualmente. Yo le quiero animar que usted piense en hacer algo que le ayude a cambiar las cosas en su vida. Yo me tomé un mes de descanso de la maestría y Dios me mostró que hay libros que yo tengo que leer. Y me mostró dos libros muy bonitos, uno de mi vida que habla de la vida espiritual, de los hábitos del Señor Jesucristo, y otro de la familia, cómo cuidar el corazón de tus hijos. Y entonces estoy tratando de leer esos dos libros, porque yo también necesito crecer, hermanos. No es un asunto que yo le exija a usted, yo también necesito crecer. ¿Está conmigo? La cosa es que usted piense qué cosas debe empezar a hacer para crecer, qué hábitos, qué cambios tiene que hacer ya. Ahora, quiero terminar con esto. La meta del crecimiento de tu fe es el Señor Jesucristo. Vaya a Efesios 4, por favor. Efesios capítulo 4, versículo 11. Efesios 4, 11. ¿Ya lo tienen, hermanos? Fíjese, si no cuenta con una Biblia, está en la pantalla. Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Ahí está hablando de la fe. Quiero preguntarle, ¿a qué personas usa Dios para que tú crezcas en tu fe según este versículo? Pastores, maestros, evangelistas, predicadores o profetas, ¿verdad? Los apóstoles. ¿Están conmigo? Entonces Dios usó todos estos personajes en la iglesia de Éfeso para el crecimiento. Entonces Dios va a usar a esa gente, ya lo dijimos, pero está una vez más está ahí en el pasaje. Pero en el versículo 13 dice, hasta que todos lleguen a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pues su fe debe de ir creciendo hasta la estatura de Cristo. Por eso es que un cristiano nunca debe de estar satisfecho, porque tu tirada es Cristo. Tu tirada no es que tú llegues a leer la Biblia 10 veces. Si usted la va a leer 10 veces, es buena meta. Pero usted debe de conocer la Biblia como Cristo la conoció. La meta que usted debe de tener es ser más como Jesús, y que su fe vaya creciendo a tal grado que sea como el Señor Jesucristo. Entonces, yo le quiero animar que usted piense en esto, la unidad de la fe a la medida de Cristo. Entonces usted y yo tenemos mucho que hacer, hermanos. Tenemos que hacer algo por nuestra fe. Yo pienso que de vez en vez nuestra fe se estanca. Yo le quiero animar que usted piense hacer algo para crecer en su fe. Tiene que buscar maneras, tiene que tomar decisiones personales para que usted pueda realmente ver crecimiento espiritual. Yo le quiero pedir, hermanos, que usted tome una decisión de crecimiento.
A lo mejor tiene que ser, yo voy a recibir a Cristo de verdad porque yo siento que no soy salvo, no soy salvo. Bueno, tome esa decisión. O a lo mejor usted puede tomar la decisión, yo voy a empezar a aceptar las personas indeseables en mi vida, las pruebas en mi vida, porque ya me di cuenta que Dios las usa para hacer crecer mi vida. O tal vez usted pueda tomar la decisión de decir, yo me di cuenta que sí he tenido un poco de estancamiento espiritual. Señor, perdóname, ayúdame a salir de este estancamiento espiritual. O tal vez usted le diga, Señor, yo voy a tomar la decisión de crecer en mi fe y hacer un cambio en mi vida personal para empezar a crecer más. Por ejemplo, ¿quién podría decir, yo no vengo los miércoles, pero me voy a esforzar y voy a venir los miércoles? O a lo mejor yo voy a venir los jueves, o yo voy a empezar a salir a ganar almas, o yo voy a leer un libro cristiano, o yo voy a buscar servir en la iglesia ahora, yo voy a hacer algo en mi vida, yo voy a involucrarme más, yo voy a aprender un instrumento para servir a Dios. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Pero usted debe de pensar qué tipo de decisión puede tomar en esta mañana para que crezca su vida. Porque si usted no toma decisión, se va a quedar como el agua estancada de las lagunas de Valle Hecha. Dios no lo quiere, hermano. Por eso prediqué eso. Porque sí creo que hay un poco de estancamiento espiritual en esta iglesia. Y yo creo que todos lo podemos tener. Y yo creo que podemos hacer algo, hermanos. ¿Cómo está su fe? ¿Qué podría hacer usted para ser mejor esposa o mejor esposo? Ayer mi esposa me comentaba que sentía algunas cosas respecto a mí. Yo la escuché y le pregunté, pero ¿qué cosas? Y me decía algunas cosas. Y eso me incomodaba, pero me hacía pensar en que debo de tener más cuidado en cómo tratar a mi esposa para no hacerla sentir mal. ¿Ve lo que estoy diciendo? Entonces, ¿qué estaba pasando? Pues Dios quiere que cuide más mi rol como esposo. Pues Dios quiere que usted y yo crezcamos, todos hermanos. ¿Usted no se había dado cuenta? Para eso fue este mensaje, para que usted se dé cuenta en qué área ahorita usted necesita poner en oración y pedirle a que Dios se le crezca. Vamos a ponernos en pie, hermanos, vamos a orar, vamos a tomar algunas decisiones. Busque hacer algo para crecer en su vida espiritual. Vamos a ponernos en pie, vamos a terminar. Señor, a veces nuestro corazón no es el de crecer en nuestra fe, pero te ruego que tú transformes nuestro corazón en esta mañana y que nos des un corazón de crecer en la fe, o crecer en ganar almas, o crecer en nuestra comunión contigo, o crecer como esposa, o como mamá, o como esposo, o crecer como ganador de almas. Señor, yo te pido una vez más porque nos des 30 ganadores de almas. Te pido que pongas en el corazón de más hermanos salir y predicar de la salvación tan bella que disfrutamos nosotros. Señor, tal vez hay algún hermano o hermana que detectó que hay cierto estancamiento espiritual, y levántale, Señor, de ese estancamiento. Muéstrale cómo despertar, cómo sacudir las aguas de la fe y poder seguir creciendo, Señor. Te pido que bendigas ese tipo de invitación. Y así como estamos con ojos cerrados, hermanos, o cabezas inclinadas, quiero preguntarle si usted está dispuesto a crecer en su fe. Pastor, yo quiero crecer en mi fe, esa es mi decisión. ¿Puedo ver su mano? Déjenme orar por usted un momento. Manifieste su corazón. Yo quiero crecer en mi fe. Puedo ver su mano. Puede bajar. ¿Por qué no habla con Dios y le dice, Señor, estoy pasando por tiempos muy difíciles? Yo quiero crecer en mi fe. Señor, hay Apolos en mi vida. Hay cosas indeseables en mi vida, pero te pido que me ayudes. Ahora entiendo que pusiste a esos Apolos en mi vida para crecer en mi fe. Ayúdame a crecer, Señor. No me gustan las cosas que hay en mi vida, no me gustan algunas cosas, pero ayúdame a crecer, Señor. Ore al Señor.
Tal vez, hermana, su esposo le dijo algo que no le gustó. Tal vez no se lo dijo de la manera correcta. Pero ¿por qué no le dice, Señor, estoy dispuesta a cambiar en eso que mi pareja me hizo la observación? Yo sé, es incómodo, pero yo quiero pedir a los varones que lo que su esposa le observa, pídale a Dios que le ayude a cambiar. Hermanas, pídale a Dios que le ayude a cambiar algunas cosas que su esposo le ha dicho y tal vez no han sido de molestia, tal vez no se lo dijo en el tono correcto, pero tal vez tenga algo de verdad. Y tal vez haya algo en su corazón que usted necesite decirle a Dios. Tal vez, Señor, sí es cierto, tengo que calmar mi coraje, tal vez tengo que ser más paciente, tal vez tengo que cambiar algo que tú me estás mostrando en mi vida. O tal vez, hermana, Dios le está mostrando que tiene que perdonar a algo o a alguien y dejar que Dios haga su obra de crecimiento en usted. Lamento que le hayan herido, pero dígale, Señor, yo decido perdonar, yo decido dejarlo en tus manos, dame el crecimiento espiritual que necesito para crecer. Yo no puedo perdonar en mis fuerzas, pero ayúdame a perdonar, quiero crecer. Quiero ser como Cristo, que perdonó a los que le hicieron mal. Ore a Dios. Quisiera preguntar si hay alguien que tiene la necesidad de recibir a Jesús en su corazón. Tal vez dice usted, yo no estoy seguro de ir al cielo. Yo no tengo la certeza de ir al cielo. Yo le quiero decir que Cristo puede entrar a su vida y salvarle, pero usted necesita recibir al Señor. ¿Habría alguien así en esta mañana que diga, yo estoy bien confundido, yo la verdad tengo mis dudas, pastor, pero yo quiero recibir a Jesucristo como mi Salvador personal? ¿Habría alguien así en esta mañana? Quiero orar por usted, nada más, muéstreme su mano. Yo quiero ponerme a cuentas con Cristo y arreglar eso de mi salvación. ¿Alguien así? A lo mejor ya había recibido a Cristo, pero no lo hizo de corazón, o no lo hizo sabiendo lo que estaba haciendo. Necesita confirmar su salvación en Cristo. ¿Habría alguien así? ¿Puedo ver su mano? Veo una mano. ¿Habría alguien más? Alguien va a orar con usted para ayudarle a tener la certeza. Pero si hay alguien que tiene dudas de la salvación, queremos orar por usted, queremos ayudarle. Señor, yo creo que todos necesitamos cambiar delante de tus ojos, como esposos, como esposas, como padres, como creyentes. Señor, danos a gente más fervorosa que venga a un segundo servicio. Señor, que se llene tu casa el miércoles, que los naranjos se llenen el jueves, que podamos empezar nuevos servicios entre semana y que eso te agrade y te honres y que más gente sea alimentada. Señor, te pido que tú trabajes en nuestros corazones, nos muestres lo que tú quieres hacer en nuestra vida y Señor, que nos ayudes a crecer en nuestra vida. No permitas que nos quedemos en estancamiento, Señor. Ayúdanos a sacar algo bueno en nuestra vida y poder crecer en tus caminos. Perdónanos porque a veces sí nos estancamos, incluyendo a mi Señor, pero tú quieres que crezcamos en Cristo. Ayúdanos a crecer. Y las decisiones que se tomaron, Señor, te pido que tú las pongas en tus benditas manos y las hagas una realidad, Señor. Lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén.